Hablábamos antes de la pausa de si habría la posibilidad o si cabría pensar o darle espacio o entretener la idea de un golpe blando detrás de la investigación de latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Personalmente, decía yo, no veo una cosa así, pero les pregunto si es que sí hay una estrategia mediática de ciertos grupos por erosionar a costa de lo que sea la credibilidad de este gobierno. Digamos, está el caso muy sonado de Latinos, el cual es un medio de comunicación financiado por familiares pues, cercanos a Roberto Madrazo, como son Federico Madrazo, Alexis Nikin Gagiola. También es accionista de ese medio Marco Antonio Estrada Castilleja, el ex secretario de Silvano Aureoles. Digamos, ¿no creen que ahí la línea podría ser muy clara, la línea de ataque en contra de este gobierno? ¿O cómo ven ustedes este tema? Empecemos con Razo, por favor. A ver, de que existen intereses y existen intereses de los dos lados, eso no lo podemos negar. Pero me parece que aquí el tema es más bien los resultados, son los que están siendo los más críticos al gobierno. Yo creo que señalar, por ejemplo, la preocupación y el riesgo que existe de dar tantas funciones civiles al ejército no es golpismo, es una crítica. El señalar, por ejemplo, el desabasto de medicinas por malas decisiones o una mala implementación del gobierno no es golpismo, son malos resultados. Denunciar lo que hizo Delfina Gómez o lo que sucedió con Pío López Obrador, insisto, esos son resultados que no son buenos y no es golpismo. Estamos, como lo decía en el bloque anterior, diluyendo el valor de las palabras y estamos minimizando los resultados. Los resultados son la mejor crítica de lo que está pasando en el país. Y eso, más allá de que pueda responder a intereses o no, a otros intereses, son malos resultados, independientemente de quién tome estas noticias. Claro. Alina, ¿tú sí ves golpismo detrás de esta investigación de Latinos? Definitivamente, ¿no? Yo creo que hay cosas en donde tenemos que diferir, ¿no? Discernir más bien entre una oposición que siempre ha estado en las calles, un movimiento social que todavía no se ve representado en una cuarta transformación y medios de comunicación que históricamente no han estado con esos grupos históricamente oprimidos, vulnerables, que han atacado también al magisterio, que han atacado a los defensores de derechos humanos, defensores del territorio y que hoy curiosamente pregonan derechos humanos, libertad de expresión, pregonan causas en las que nunca se habían visto reflejados, ¿no? Eso sí es una estrategia definitivamente de golpismo. Yo creo que no se están diluyendo las palabras, al contrario, creo que hay que ponerlo, ¿no? En sus justos términos, en la justa dimensión de lo que ha ocurrido en otros países también, para tratar de entender todas estas piezas en el ajedrez. No es casualidad declaraciones de republicanos y demócratas, del mismo canciller Anthony Blinken, ¿no? De Estados Unidos, atacando al gobierno de México. Es decir, hay que ser muy cuidadosos también con todos los actores que se están involucrando. Luis Cárdenas, por favor. Bueno, a ver, siempre deberían de existir diferencias entre medios de comunicación. Eso es sano, eso es bueno para una democracia. Yo no sé si el afán de una cuarta transformación o de un gobierno sea tener la hegemonía de la opinión y de la información. Sería decir lo mismo de la jornada antes. Bueno, la jornada también perseguía intereses y son muy legítimos los intereses que estaba persiguiendo. Y algunos periodistas pues son un poco más de tendencia izquierda y algunos otros son más de tendencia de derecha y no está mal. No tenemos por qué asustarnos, no tenemos por qué estarnos persignando ante esta situación que se debe de dar en un debate democrático. Eso se vale. Llamarle a un debate democrático, llamarle a un discurso que se puede ir poniendo más rudo, un golpe, eso a mí me parece francamente ya una exageración, pero también un peligro, porque si entonces lo que estamos buscando es que todos opinemos lo mismo, es que tengamos una hegemonía, ese es un país en donde pues se va a parecer muchísimo más, ahí sí, a una cosa autoritaria, ahí sí a una cosa dictadura, que a una cosa de libertad democrática. Claro. Juan. Por supuesto que el tener posturas distintas no solo
es válido, si no es absolutamente necesario en cualquier democracia, en cualquier país del mundo. Finalmente la democracia es el diálogo entre todas las partes y no tenemos que estar de acuerdo para nada. Aquí el grave problema, y por lo que yo veo un golpe, es porque la oposición carece de un proyecto que sea mejor que el del presidente López Obrador, que sea mejor que el de la 4T, en fin, que tenga un proyecto que vaya más allá de decir México, Andrés Manuel es un peligro para México, nos va a convertir en Venezuela. Y lo que vemos es que los que antes pensaban totalmente distinto y en sus bases fundacionales tenían criterios totalmente diferentes, que son los partidos políticos, ahora se unen en algo que le llaman pragmatismo político, que no es otra cosa que promiscuidad, y tienen este objetivo que los une, que es debilitar al actual gobierno. Pero aquí están los comos. ¿Qué tácticas utilizan para ello? No violentas, para desestabilizar, y el blanco principal para ello es la población a quien buscan ablandar. Vamos al origen, o sea, de nadie es duda, hay empresarios que se han visto afectados por políticas actuales, se han quedado sin esos contratos, adiós a las licitaciones. Muchos ya tienen que pagar impuestos y los vemos todos unidos en un mismo frente. La ideología quedó hecha a un lado. Ahora, en todos los gobiernos hay grupos de empresarios que a quienes no les conviene el gobierno en turno y utilizan a los medios para disparar contra ese gobierno. Digamos, quizás ciertamente en esta administración pasa más que en otras, porque esta administración está afectando probablemente más intereses que administraciones anteriores. Ahora, insisto, hablar de golpes blandos, de guerras mediáticas, quizás es un poco excesivo y también es un síntoma de dónde está hoy el debate público. Yo creo que el hecho de que se hable, que estos temas estén sobre la mesa, sí nos hablan del grado de polarización extrema al que estamos llegando. Pero yo quería compartirles una reflexión de Rafael Correa sobre la relación de los medios con el poder. Está un poquito larga, pero quiero mostrárselas y pedirles una última opinión sobre esto que vamos a ver. ¿Qué pasó con usted y los medios de comunicación? ¿Por qué se pelearon? Es que no es tan simple el asunto. No son medios de comunicación, son medios de manipulación. Son los guardianes del status quo, no nos equivoquemos. En Ecuador y en gran parte de América Latina esos medios pertenecen a unas élites que siempre nos han dominado y van a tratar de destruir a cualquier gobierno que intente cambiar las cosas. Son los guardianes del status quo. Pero también cae en una gran inconsistencia, ¿no? Yo creo que ningún periodista tiene derecho a mentir, a manipular en nombre de la libertad de expresión. Pero además están asumiendo un rol político, pero no quieren aceptar respuestas políticas. Ellos le pueden decir todos los días al presidente inepto, o ladrón, corrupto, y usted no le puede decir incompetente porque está atentando contra la libertad de expresión. Entonces, que ya se bajen de esa nube rosada. Si asumen un rol político, que sepan soportar respuestas políticas. Pero no es papel de los medios, de la prensa en particular, criticar al poder. ¿Y quién está contra eso? La crítica inteligente, como la suya, bienvenida. Pero no critican, mienten. O sea, no porque sea opinión, puede ser en base de hechos inventados, ¿no? Entonces, yo estoy contra el gobierno de Correa porque Correa es un corrupto y tiene cuentas en Suiza. Bueno, demuestre las cuentas en Suiza. Sí. Eso no es opinión, eso es calumnia. O sea, los hechos. O sea, la verdad nos hará libres. América Latina es muy tolerante con la mentira. Es una gran diferencia con el mundo anglosajón. Y nuestra prensa miente y no podemos permitirlo. ¿Y entonces qué tiene que hacer el gobierno al respecto, presidente? Mire, incluso desde el no está fácil la respuesta. Punto de vista democrático, es un problema complejo, pero yo creo que el más importante que enfrentan los movimientos progresistas y la propia democracia. Porque una buena prensa es vital para la democracia. Una mala prensa es letal para esa misma democracia. Los medios nos han robado la democracia. El sistema que tenemos, de plano. Sí, el sistema que tenemos actualmente es un sistema de equilibrio de poderes, ¿no? Montesquieu, 240 años. Sí. ¿Cuál es el contrapoder de ese poder inmenso que se llama poder mediático? Entonces, algo anda mal ahí. Y cuando hay un contrapoder, se requiere control social de ese poder. Pero tiene más poder el Estado. Tiene más poder un presidente, que es el jefe de Estado, que cualquier medio de comunicación. Ese es otro gran error. Ganar elecciones en América Latina no es ganar el poder. El poder real sigue en lo que se llama factores reales de poder encabezados por el poder mediático. No es el único. Poder económico, poder militar, poder religioso. Pero para mí el más importante es el poder mediático, poder sin contrapoder. Y nuestras democracias se han convertido en democracias mediatizadas. No importa lo que usted diga en la campaña, es lo que digan los titulares. Y eso no es democracia. Da para una larguísima discusión. Creo que el Correa pone una cuestión interesante sobre la mesa, pero solo tengo tiempo para 30 segundos cada uno para un cierre. Y si estas palabras les inspiran a algo, por favor, adelante. Luis Cárdenas.
Yo no quiero la América Latina de Rafael Correa, yo no quiero tampoco la América Latina que de repente en algunos sueños guajiros sueña el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo quiero una América Latina libre, en donde cada quien pueda estar diciendo lo que se le venga en gana, cómo se le venga en gana, y tengo que reconocer que en este gobierno eso se ha podido hacer. No veo ningún golpe y sí veo muy peligroso que haya algunos gobernantes que tengan la intención de querer controlar la conversación. Eso me parece un atentado brutal a la libertad, a la democracia y sobre todo a los derechos que hemos construido y que nos hemos ganado como humanidad, como sociedad a lo largo de muchísimas décadas. Gracias, Luis Cárdenas. Alina, por favor, Alina Duarte. Definitivamente yo también quiero una América Latina libre, ¿no? Libre de ese imperialismo que no es un alien, es algo bastante concreto, ¿no? El imperialismo estadounidense ha asesinado a Salvador Allende, ha dado un golpe de Estado a Evo Morales, ha dado un golpe de Estado a Manuel Zelaya, ha emprendido una campaña en contra de Rafael Correa y eso no es cuestión de aliens, ni mucho menos. Yo creo que tenemos una batalla por delante, ¿no? Quienes queremos ese México, ese otro México posible, poniendo de por medio justamente estos debates de la manera más franca, demócrata y siempre apostándole, ¿no? Por la vía pacífica, por la vía constructiva. José Ignacio Razo, por favor. Sí, yo creo que cuando un presidente es el que todopoderoso que va a decidir cuál es buena prensa y cuál es mala prensa, me parece que ese es un error gravísimo y es un error y además un riesgo enorme para la libertad de prensa y para la libertad de todos. Me parece que parte de las estrategias que el gobierno se queja de golpe blando, ellos mismos la utilizan como un tipo de golpe blando en contra de diferentes opositores, órganos autónomos, ONGs o hasta ciertos periodistas. Y solo para acabar, me parece que esto es una censura blanda en la que tratan de estigmatizar a los periodistas y a todos los opositores. Bueno, al concepto de golpe blando tú respondes con censura blanda. Interesante. Es que podemos crear nuevos conceptos. Al final del día me parece que si se hablan de golpes blandos hay un tipo también de censura que es blanda, que quizá no te saca del medio, pero al mismo tiempo sí te estigmatiza o te acaba tu reputación. Pues hay muchísima censura blanda en este país de la que casi nunca hablamos. A ver si algún día hablamos de eso. Juan Becerra, por favor, ¿con qué cierras? Veo por primera vez que el poder político, el poder en el gobierno, no tiene a los otros poderes fácticos de su lado. Entonces, por eso tenemos conversaciones inéditas y por eso tenemos un contexto inédito en la relación entre gobierno, prensa y también ciudadanía. Y lo que también estoy viendo es que quienes antes tenían absolutamente todos los poderes quieren regresar al poder político y están utilizando a los medios de comunicación, cuyos muchos de sus dueños tienen intereses con otras empresas, para golpetear. Y ya para acabar, yo sí quiero una América Latina como la de Corea, y yo quiero una América Latina que sea una patria grande. Les agradezco mucho a los cuatro por su